Muchas gracias. Primero, gracias al doctor Jesús Rodríguez por la invitación. Vamos a empezar con el tema. Ahorita en lo que proyecta en la presentación, vamos a comenzar con una pregunta que me gustaría que contestáramos de la forma más honesta. Levantemos la mano, ¿quién de nosotros nos sentimos fuertes? Porque la plática es de fuerza. ¿Quién se siente fuerte? ¿Quién se considera una persona fuerte? Perfecto, ok. ¿Y por qué lo dicen? ¿Cómo han medido la fuerza para decir que son unas personas fuertes? Por ejemplo. Ok, a partir de práctica de ejercicio continuo. ¿Alguien más que levantó aquí la mano? ¿Por qué se considera fuerte? Por la energía del día. Ok. ¿Alguien más? Por aquí levantaron la mano. ¿Quién se considera fuerte? De nuestros adultos mayores. ¿Por qué se considera fuerte? Ok, por la condición física y los ejercicios que hace. ¿Alguien más que se considere fuerte? Porque hacen ejercicio. Ok. ¿Y alguien de los que levantó la mano ha medido la fuerza? ¿Alguien sabe cuántos kilogramos fuerza realiza? ¿Cuántos newtons llega? ¿No? Una persona, ¿no? Entonces, es importante sí sentirnos fuerte, pero también medirlos. De eso se va a tratar la plática del día de hoy. ¿Cómo podemos evaluar la fuerza? Porque siempre a una sensación cualitativa hay que darle cuantitativo, ¿no? Es decir, en números, qué tan fuertes somos para saber si realmente somos fuertes respecto al promedio o si realmente estamos por debajo o arriba. Vamos a comenzar con la plática, la cual es evaluación de la fuerza y su importancia en la persona mayor. Entonces, vamos a ver el día de hoy, vamos a definir qué es lo que vamos a definir como fuerza, cuáles son las capacidades motoras, los tipos de fuerza, los métodos de evaluación, que ya veríamos que son isométrico, 1RM, isocinético, y vamos a ver de qué se trata, y las conclusiones. Siguiente, por favor. La definición de fuerza. ¿Cómo definimos la fuerza? Y desde una definición muy física, la siguiente. Tenemos la definición de fuerza como una magnitud vectorial que mide la intensidad de intercambio en un momento lineal entre dos moléculas. Siguiente. Es todo agente capaz de modificar la cantidad de momento o de movimiento en la forma de los materiales. La siguiente. Y esta se va a medir según el Sistema Internacional de Unidades en newtons, ¿ok? Esta definición es muy física, es lo que aprendimos en la prepa, en la secundaria, ¿no? La siguiente, pero en cuanto a fuerza y en rehabilitación, que es mi especialidad, la podemos definir como es la capacidad de vencer o contrarrestar una resistencia a través de una acción muscular. Y aquí viene lo importante, el músculo. Para nosotros médicos especialistas en rehabilitación, y yo creo también para cultores físicos y fisioterapeutas, el órgano o la parte más importante del cuerpo para nosotros es el músculo, ¿no? Los cardiólogos pueden decir el corazón, los hepatólogos pueden decir el hígado, pero en realidad el músculo para nosotros es un agente no solo de generación de fuerza, sino también un agente endocrino que nos puede generar muchos otros factores para generar el movimiento. No hay un órgano más importante para nosotros que el músculo para generar fuerza y movimiento. ¿Ok? Y también de forma física es el producto de la masa por la aceleración. Siguiente. Y esta fuerza quiero que entendamos que es una de las 4 capacidades motoras. Las capacidades motoras, ¿quién las conoce? Levante la mano. Perfecto. ¿Cuáles son las capacidades motoras? Velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad. Exacto, muy bien, perfecto. Pocas son las veces que contestan esta pregunta cuando estoy dando esta clase, en realidad, felicidades. Las capacidades motoras son las 4 cosas que nosotros necesitamos de forma innata para poder generar movimiento, fuerza y otras capacidades que nos sirven para la vida diaria. Justamente son estas 4 las que podemos definir. Siguiente. Son aquellas que son básicas para cualquier movimiento, para generar un movimiento simple y complejo, y van a ser determinadas por procesos energéticos, metabólicos y estructurales del músculo, básicamente. Siguiente, por favor. Aquí tengo este cuadro que les hice para ustedes donde definimos las capacidades motoras y se van a definir en 2 grandes grupos. Capacidades motoras condicionales, que ya bien dijeron, fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad.
Y por otro lado, las capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas casi siempre las definimos como equilibrio y balance. Siempre las ponemos como un sinónimo, pero en realidad son 7 capacidades que nos incluyen este equilibrio. La capacidad de equilibrio, de reacción, de ritmo, de orientación, de anticipación del movimiento, de diferenciación y de acoplamiento. Podemos ser fuertes, podemos tener resistencia aeróbica, podemos ser flexibles, podemos tener buena velocidad, pero hay algo que se enfoca hacia el equilibrio y el balance, que son estas 7 capacidades, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente se va a caer, la capacidad de reacción de poner las manos para evitar un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, es muy importante. Hay cosas que no se entrenan en las 4 capacidades motoras. Eso son las capacidades coordinativas. Entonces, estas 5 cosas, que son las 4 innatas y las capacidades coordinativas, son un enfoque global de lo que deberíamos trabajar como adultos mayores o con nuestras personas mayores. Cuando hablamos de ejercicio multicomponente, se refiere a estas 5 cosas. Que hagamos un ejercicio o un programa de ejercicio aeróbico o de resistencia aeróbica, un programa de fuerza o fortalecimiento, el que ustedes quieran, un programa de velocidad, un programa de flexibilidad con estiramientos y un programa de capacidades motoras. En realidad, estas 5 cosas son las que tenemos que ver en un programa multicomponente hacia nuestros adultos mayores. Siguiente. Y entonces, si medimos estas 4 cosas junto con las capacidades coordinativas, podemos evaluar al paciente y tener una condición de salud o una condición física. Yo no puedo decir como médico o como personal de salud que tengo una evaluación de la condición física si no evalúo estas 5 cosas. Tengo que ver la fuerza, flexibilidad, velocidad, resistencia y capacidades coordinativas. ¿Ok? La siguiente. Y entonces vamos a entrar al tema. Ya entendimos que la fuerza es una de estas 5 cosas importantes que llamamos capacidades motoras y entonces la vamos a definir en 2. La fuerza se va a definir o se va a dividir en fuerza isométrica y fuerza anisométrica. La anisométrica se va a dividir a su vez en heterométrica e isocinética. La siguiente. Y entonces, según la contracción, podemos tener fuerza isométrica, que es una fuerza en la que el músculo desarrolla una tensión en donde no cambia la longitud, como cuando hacemos fuercitas, ¿no? Ahí estamos haciendo una fuerza isométrica. La articulación no tiene un movimiento, hacemos una fuerza sin que haya movimiento. Es decir, hay un par de fuerzas, ni la resistencia me gana, ni yo le gano a la resistencia. Como cuando quiero empujar una pared, esa es una fuerza isométrica, ¿ok? No hay movimiento. Y entonces se define de acuerdo al origen de la palabra como iso igual y metros longitud, misma longitud. No hay una distensión del músculo. Siguiente. Esta es una fuerza estática, como lo vemos ahí, donde no hay un cambio de longitud. Aumenta la tensión, eso sí, evidentemente en el tendón. Y la contracción en cuanto a la resistencia es velocidad 0. No gana ni la resistencia ni la fuerza que yo estoy realizando. Siguiente. La anisométrica o malamente llamada isotónica es esta fuerza en la que hacemos un movimiento, ¿ok? Existe una contracción, pero esta contracción genera un movimiento articular, como cuando cargamos una pesa en el ejemplo de aquí. Aquí sí hay un cambio en la longitud del movimiento al ejercer una fuerza muscular. Siguiente. Y la isocinética vamos a hablar más adelante. No sé si han visto un video o evaluaciones de los futbolistas en las que lo suben a un aparato y están haciendo extensión y flexión de rodilla y ahí están evaluando la fuerza. Esa es una evaluación isocinética que veremos más adelante y les traigo un video. Este tipo de evaluación es el único método que nos da exactamente cuántos newtons de fuerza realizamos en un músculo determinado. Siguiente. Y bueno, ya que hablamos de fuerza, ahora, doctora, ¿cómo voy a evaluar la fuerza? ¿No? Ya decíamos, yo me puedo sentir fuerte, pero ¿cómo voy a evaluar la fuerza? Hay diferentes formas. Siguiente. Siguiente. Existen estas 4 principales. Tenemos de su lado izquierdo el examen manual muscular.
Cuando hacemos una evaluación de, en este caso, el adulto mayor, ¿cómo evaluamos la fuerza? Con examen manual muscular. Le decimos, levante los brazos y yo le ofrezco resistencia, doble el codo y yo le ofrezco resistencia, etcétera, ¿no? Para todos los músculos que vamos a evaluar. Esa es una forma y la vamos a desarrollar más adelante. La otra puede ser con métodos instrumentados. ¿Quién de aquí utiliza dinamómetros de mano? En el que apretamos el dinamómetro para poder evaluar la fuerza. Muy bien, una persona y por acá dos. Y también el método de 1RM. Yo creo que ustedes están más familiarizados con eso. ¿Quién realiza evaluaciones con 1RM? Para la prescripción de fuerza. Muy bien. Y por último, el método isocinético. Entonces tenemos ahorita 4 formas de evaluar la fuerza. Pasaremos con la primera. El método isométrico. El método isométrico pueden ser 2. Ya sea que yo lo haga con mis propias manos o que tenga un dinamómetro de mano que ahorita les ejemplifico en una imagen. El examen manual muscular es la forma manual de evaluar de forma isométrica esta fuerza. Es decir, cuando van al médico y les piden que hagamos una evaluación de la fuerza. Siguiente. Y nosotros tenemos una escala. Siguiente. Tenemos una escala de evaluación de la fuerza que se llama escala de Lovett o escala de Daniels, en la que le damos una calificación a la fuerza en el músculo. Siguiente, le damos un 0 si es que no vemos contracción, como cuando hay un paciente que tiene un evento vascular cerebral y pierde la fuerza de la mitad del cuerpo. Si no hay contracción ni visible ni palpable, le doy un 0. Si la contracción es visible o palpable, le doy un 1, ¿ok? Si esa contracción o movimiento lo hace indiferente a la gravedad, le doy un 2. Si esa fuerza alcanza a vencer la gravedad, le doy un 3. Si ese movimiento puede resistir algo de resistencia cuando yo pongo un poco de fuerza, le doy un 4. Y si alcanza a resistir toda mi fuerza, le doy un 5. ¿Ok? Esa es la forma de poder calificar de forma manual la fuerza. Cuando vayan a una evaluación por rehabilitación o por los terapeutas físicos, van a experimentar esto. ¿Ok? La siguiente. Y esta es la segunda forma manual de evaluar la fuerza. ¿Ok? ¿Quién conoce estos aparatos? Ajá, ok. Son poquitas manos, ¿no? El que tenemos a su derecha es el dinamómetro manual. Ese nos evalúa la fuerza de prensión. La fuerza de prensión vamos a ver que es muy importante, no solo para saber cuánta fuerza tiene un paciente, sino es un indicador de salud y lo veremos más adelante. Se le da este aparatito al paciente y lo hace en esta posición, aprieta durante 5 segundos y nos dice en unidades de kilogramos fuerza cuánto tiene el paciente. ¿Cuánto es lo normal? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y del otro lado tenemos un tensiómetro. Ese tensiómetro se coloca en ciertas posiciones para saber cuánto estamos haciendo de fuerza. Entonces ya es una forma cuantitativa de saber si somos fuertes o si no. ¿Ok? La siguiente. Y entonces estos métodos instrumentados, como el tensiómetro o el dinamómetro, nos sirven para 2 cosas. Uno, para diagnosticar. Para saber en kilogramos fuerza o en newtons qué tan débil o qué tan fuerte es el paciente. Y la otra para generar una terapéutica, es decir, con esos aparatos a veces hacemos nosotros programas de rehabilitación en las que hacemos isometrías con la manita para ejemplificar o para fortalecer esa fuerza de prensión. La siguiente. Estos métodos instrumentados, como les dije, en el caso del tensiómetro, siguiente, en estos artículos tenemos algunos protocolos para poder evaluar de forma isométrica la fuerza. Siguiente. La otra. Y por ejemplo aquí en la primera imagen vemos cómo están evaluando la fuerza de los rotadores externos que son de hombro. Hay muchas patologías que ocurren curiosamente con el paso de los años. No sé si por ejemplo aquí cuando pasan los años después de los 60 el paciente se queja mucho de hombro. Casi todos los pacientes duele el hombro, duele la rodilla, duelen articulaciones grandes. En el caso de hombro, y lo van a ver con la doctora Ana en los cambios del envejecimiento, ahí ocurre algo muy importante a nivel de tendón. Pero casi siempre los pacientes aparecen o cursan con tendinopatía de manguito rotador. Eso casi siempre lo vamos a escuchar, ¿no? Es un diagnóstico muy común. Y aquí, por ejemplo, el manguito rotador, como bien su nombre lo dice, nos sirve para hacer rotaciones del hombro. Es decir,
rotación externa, rotación interna, o en el plano escapular, rotación externa y rotación interna. Estos nos sirven para cosas muy fisiológicas, para actividades de la vida diaria. Yo necesito hacer una rotación externa para poder llegar mi mano a la cabeza, para poderme bañar, aquí para poderme lavar los dientes, y en el caso de las mujeres, para poderme abrochar ropa interior, tengo que hacer una rotación interna. Cuando tenemos tendinopatía de manguito rotador, es de lo que se queja el paciente. No puedo vestirme, no puedo bañarme, no puedo hacer las actividades de la vida diaria. Existen formas para medir estos rotadores externos, ¿no? Entonces, como lo vemos en la imagen, el paciente está colocado aquí, hace una rotación externa y la resistencia está en la parte externa del antebrazo. Y ahí ponemos el tensiómetro, el paciente hace la fuerza hacia afuera y podemos ver cuántos kilogramos de fuerza realiza. En el caso de abajo, colocamos al paciente en decúbito prono y hacemos hacia extensión la cadera para poder evaluar esos músculos. Y en el caso de abajo, también para el pie. El tensiómetro lo podemos colocar en cualquier músculo para cuantificar esa fuerza. Hay protocolos y por eso les dejé este artículo, ¿vale? La siguiente. Y bueno, pasamos a la dinamometría de mano, que esta nos va a decir cuántos kilogramos fuerza hacemos de prensión, ¿ok? Y esta me gustó mucho porque hay formas de evaluar la fuerza de forma general y justo la fuerza de prensión ya se considera una forma de evaluar la fuerza muscular de forma global, ¿ok? A pesar de que estemos evaluando la fuerza en la mano, nos da mucho contexto de cómo está la fuerza a nivel global, ¿ok? Siguiente, la anterior. Entonces, como les dije, anterior, por favor. Como les dije, este dinamómetro, como lo vemos aquí en la imagen, tiene que estar agarrado, sostenido a una flexión de 90 grados. Hay otros protocolos que lo incluyen con extensión de codo y hay una técnica especial, ¿no? Tiene que estar el paciente en buena posición, puede estar sentado o parado y hay que hacer 2 mediciones de cada mano, ¿sale? Cuando el paciente lo hace por primera vez, uno no reconoce lo que tiene que hacer y casi siempre en la segunda medición salen más altos, ¿ok? Entonces, siempre hay que hacer mínimo 2 mediciones, idealmente 3 de cada lado. Ahora, hay políticas o hay artículos que dicen sacar el promedio de las 3 y quedarnos con el promedio del lado derecho y el lado izquierdo. Sin embargo, si estamos evaluando la fuerza máxima de prensión, lo más correcto es quedarnos con la más alta, ¿ok? Siguiente. Y entonces, la fuerza de prensión, fuerza prensil o hand grip, que tiene estos 3 nombres, tiene gran relevancia. Como les decía, no solamente el hecho de que cuánta fuerza tengo, ¿no? Sino también tiene es un predictor de salud y, ojo, de mortalidad, ¿sale? Este artículo me gusta mucho porque tiene 1,781 participantes, que es una muestra muy buena, pero nos dice, fíjense bien, que en pacientes mayores de 55 años, adultos mayores arriba de 60, el aumento de 1 kilogramo fuerza, es decir, pasar, por ejemplo, de 12 a 13, va a disminuir la mortalidad en hombres un 4% y en mujeres un 10%. Disminuir la mortalidad por cualquier causa. Y eso es muy importante. Entonces, siempre le digo a mis pacientes, hay que aumentar la fuerza prensil. Casi todos llegan con una fuerza disminuida prensil, ¿no? Entonces, con que aumenten una unidad, ya están disminuyendo un 4 y un 10% hombres y mujeres respectivamente la mortalidad. Eso lo dijeron en un artículo. En Dinamarca decían que aumento de ese mismo kilo nos va a reducir un 6% en hombres y un 8% en mujeres. De forma que la fuerza de prensión va a ser un factor de riesgo de mortalidad por cualquier causa. A partir de ahora me gustaría que se interesaran por medir esa fuerza de prensión para saber en qué rangos estamos, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí otro análisis de casi, más bien, 500,000 de participantes, la mayoría mujeres, entre 40 y 69 años, determinaron que la fuerza de prensión para hombres debería ser, si estaba menor a 26, ya lo consideraban como una persona débil, ¿no? Y en el caso de mujeres, menor de 16, una mujer débil. De ahí se hizo un consenso y ya determinaron
¿cuáles eran los valores normales para fuerza de prensión? Como les preguntaba al principio, ¿cómo sabemos que soy fuerte o no? Yo me puedo percibir fuerte, pero tal vez respecto a que antes era más débil, ¿no? Eso no me define como una persona fuerte. Tengo que saber, primero medir la fuerza y después compararlo con valores normales. Siguiente. Siguiente. Y entonces, esta tablita les realicé. Este es el resumen de este artículo que incluía más de 500,000 personas. Y entonces, dice aquí, ¿cuál es lo normal para hombres que tengan más de 32 kilogramos fuerza de prensión? Y en mujeres, más de 20. Ya si el paciente tiene de 26 a 32, se considera una fuerza intermedia. Pero si está menor a 26 hombre, ya se considera debilidad, ¿ok? En cuanto a las mujeres, mayor de 20 es lo ideal, intermedia entre 16 y 20 y una mujer débil menos de 16. ¿Y qué creen que pasa cuando llegan con nosotros al Instituto Nacional de Geriatría? Son pocos los pacientes que llegan con fuerzas de prensiones arriba de 12. Son pocos los que superan los 13. A mí me da mucho gusto cuando llegan con más de 16, pero en realidad más de 16 es una fuerza intermedia. Casi ninguno, y los geriatras aquí presentes que están trabajando conmigo en el instituto, no me dejarán mentir, que casi muy poquito, si no es que el 1%, llega con prensiones arriba de 20 en mujeres o arriba de 32. Hay bases, y lo vamos a ver más adelante, siguiente, en las que ya se ha hecho estas bases de datos y realmente el adulto mayor casi siempre cursa con debilidad. Lo van a ver con la doctora Ana. ¿Qué tiene que ver la sarcopenia, la pérdida de fuerza, en los adultos mayores? No es sinónimo el hecho de envejecer, ser débil, ¿sale? Tiene que ver, como ya decíamos antes, con cambios en el estilo de vida. Y obviamente también hay un cambio en el envejecimiento. Hay dos tipos de fibras musculares, fibras lentas y fibras rápidas. Hay cierto tipo de fibras que es la tipo 2, la rápida, que se pierde con el envejecimiento, sí. Pero también es el resultado, como ya decíamos, de lo que hacemos ahora, ¿no? Ahorita, los que están aquí de estudiantes, realmente ahorita están diseñando ustedes su envejecimiento. A veces vemos el envejecimiento a 20, 30, 40 años. El envejecimiento es ahorita, ¿sale? Yo puedo diseñar con lo que hago ahora un envejecimiento saludable o exitoso o no. ¿De acuerdo? Entonces, como decían anteriormente, uno va a sufrir las consecuencias en el futuro de lo que hizo ahora o de lo que no hizo principalmente. Y aquí tenemos una corte, que este es del Instituto Nacional de Geriatría, donde divide, aquí dijeron, de forma general, se determina a las mujeres con sarcopenia si tiene menos de 30 kilogramos fuerza, 20, perdón, y en hombres si tiene menor de 30. De forma general, los hombres deben tener arriba de 30 y las mujeres arriba de 20. ¿Vale? Siguiente. Y entonces, bueno, este método es muy bueno, pero tiene ventajas y desventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Pues tiene un costo accesible. ¿Cuánto creen que cuesta el dinamómetro de mano? ¿500? Más o menos tiene un costo entre 500 y 700 pesos y lo pueden comprar en tiendas en línea, ¿no? Eso sí, hay que definir que la marca Camry es la que está actualmente es la que está validada, ¿ok? Otra ventaja es que es de fácil acceso, que hay muy poca probabilidad de lesiones, en realidad solo hay que saber la técnica correcta, es de uso de consultorio y que se puede realizar en cualquier fase de la rehabilitación. La desventaja, pues, es que ya no solo requerimos de las manos para poder evaluar la fuerza, sino que requerimos un equipo, que la medición debe ser con una técnica correcta, que si no la sabemos podemos tener ciertos sesgos, y desafortunadamente solo valora en un rango, en un momento exacto, no valora en un rango completo, pero existe otra forma que sí lo valora, ¿no? Siguiente. Y ahora vamos al siguiente método. Ya vimos el examen manual muscular, ya vimos la fuerza de prensión con aparatos y ahora pasamos a la 1RM. Y ustedes son expertos en esto. ¿Qué es la 1RM? ¿Quién me puede decir? Es la fuerza máxima, exactamente, en una sola repetición. Exacto, es el peso máximo que yo puedo aguantar para hacer una sola repetición. Es el 100%, ¿sale? ¿Y cómo determinamos ese 100%? Con algunas fórmulas de regresión. Y entonces se define como el mayor peso que uno puede cargar
para un arco completo. Si yo lo intento aquí y no completo el arco, esa no es la 1RM, ¿sale? Para cualquier articulación, es decir, para cualquier movimiento. Ahorita pongo el ejemplo del codo porque, de hecho, en el taller que vamos a tener el día de hoy vamos a hacer consumo de oxígeno y 1RM, ¿sale? Entonces, pero puede ser para cualquier movimiento muscular. De nada. Siguiente. La siguiente. Y estas son las fórmulas de regresión que ya las aplicaremos más adelante. Tiene una técnica especial para calcular el 100%. No es tan fácil como estar poniendo diferentes pesos al paciente y a ver con cuál hace una sola repetición porque existe la fatiga. Existe una técnica especial para el cálculo de la 1RM. Y a partir de la 1RM nosotros prescribir ejercicio. Esa es la mejor forma de prescripción de la fuerza del ejercicio en cualquier paciente, ya sea adulto joven o adulto mayor. De forma general, la prescripción de la fuerza en el adulto mayor va del 60 al 80% de la 1RM. Pero como les decía, siempre es importante medir. Medir es lo más importante, es el inicio de la prescripción del ejercicio. Siguiente. Y entonces tiene algunos inconvenientes. Obviamente que tenemos que someter al paciente a una técnica especial, no a un peso máximo. Se hace con cualquier peso, pero tiene una técnica especial que si no la hacemos tenemos ahí sesgos para la prescripción del ejercicio. Siguiente. Y bueno, por último, el último método de evaluación de la fuerza, ya vimos que puede ser con las manos, con el examen manual muscular, con el aparatito que es el dinamómetro de mano, con la 1RM y la última, la evaluación con el método isocinético. ¿Quién conoce esos aparatos? No es un aparato para extensión de rodilla del gimnasio. ¿Quién los conoce? ¿Quién ha visto cuando hacen pruebas de isocinesia en los equipos de fútbol? ¿Cómo? No escucha. ¿Las pruebas métricas de qué? Ajá, las pruebas médicas, justamente las pruebas médicas para cuando los futbolistas, que son los que más realizan las pruebas de isocinesia, al inicio de temporada hacen estos, ¿vale? Métanse a ver una prueba de isocinesia de futbolistas y es muy interesante, ¿sale? Entonces son estas. Este método isocinético, como lo vemos aquí, es un sistema de evaluación de la fuerza. Es el único método actualmente que me puede decir con números en newtons de cuánto realiza de fuerza un grupo muscular. Se puede hacer para hombro, para codo, para muñeca, para cadera, para rodilla. En el Instituto Nacional de Geriatría lo que más hacemos es rodilla. ¿Por qué? Lo que yo necesito y lo que más padecen mis pacientes son gonartrosis, el desgaste de rodilla. Y entonces el desgaste de rodilla es un padecimiento que si bien tiene que ver con cambios en el envejecimiento, también tiene que ver mucho con la sarcopenia, con la falta de fuerza a nivel de muslo, principalmente de la cadena extensora. Entonces lo que a mí me interesa después de bajar el dolor es aumentar la fuerza en los estabilizadores de rodilla. Por eso siempre lo vemos casi en rodilla. Y entonces es un sistema de evaluación robótica donde tiene un asiento. Si ven, el paciente está muy fijo para que solo la fuerza tenga una sola salida y tiene un dinamómetro. Ese aparatito blanco que parece en un pedestal, ese es el dinamómetro. Como el dinamómetro de mano, pero este resiste mayor fuerza. Entonces la paciente lo puede hacer en extensión y flexión. Y ahí valora la fuerza que la paciente impregna, se determina a partir del dinamómetro y el dinamómetro me lo traduce en el equipo, en el monitor, en newtons. Este equipo es maravilloso, existen pocos en el país y lo más interesante es que antes se realizaba solamente para deportistas. Actualmente el Instituto Nacional de Geriatría es uno de los pocos que está subiendo pacientes geriátricos a un isocinético. Casi siempre el ejercicio tiene el tabú que el ejercicio siempre tiene que ser a cargas bajitas para el adulto mayor. No, tenemos que ir a cargas moderadas para llevar un cambio en el músculo. Cargas bajitas, ustedes lo saben, no me va a hacer cambios en el músculo. Si yo quiero hipertrofia, si yo quiero aumento de la fuerza muscular, necesito 3 cosas, biomecánicamente y a nivel de fisiología. Fuerza tensil, estrés metabólico y daño celular, ¿ok? Entonces, somos los primeros que estamos haciendo
isocinesia en adulto mayor. Es a lo que me dedico yo todos los días, de lunes a viernes en el instituto. Y ponemos pacientes desde 60 años y el más longevo que hemos subido, 93, 94 años. Obviamente tiene criterios de inclusión. No todos los pacientes son candidatos a isocinesia. Tiene que tener no dolor, debe tener una fuerza al menos en 3 en escala de Lovett, tiene que tener un rango de movimiento completo para flexión y extensión de rodilla, no debe tener contracturas y no debe tener ninguna enfermedad inestable, es decir, pacientes hipertensos sí se suben, pero si están estables. Pacientes con alguna cardiopatía estable sí suben, pero si están inestables no, ¿ok? Tiene muchos criterios de inclusión para que yo pueda subir a un paciente. Pero eso no contraindica que los podamos subir. Siguiente. Le podemos dar play al primer video. Este es un equipo de la marca Contrix, donde tenemos ahí, estamos haciendo extensión y flexión. El equipo me hace la resistencia exacta para que yo apenas lo alcance a vencer. Y entonces ahí hago extensión y flexión, extensión y flexión. Y la fuerza se transmite al dinamómetro y el dinamómetro hacia la pantalla. El siguiente video, el que está al lado, es un paciente del Instituto Nacional de Geriatría. Él tiene 82 años aproximadamente. Abajo. Rápido, rápido, bien, vamos. Rápido, 3 más, vamos. Aquí lo estamos evaluando. Vamos, rápido, listo. Muy bien. Y hacemos un protocolo a velocidades lentas, a velocidades rápidas. El primer video es velocidades lentas y el equipo ofrece mayor resistencia. Los pacientes dicen, lo siento pesado, ¿ok? Y en el siguiente valoramos la fuerza mayor, pero con velocidades mayores, ¿ok? Siguiente. ¿Cuáles son o para qué sirve o los beneficios de este equipo isocinético? Pues me ayuda a saber el pico máximo de fuerza y a diferencia de la isometría con el aparatito en mano, me ayuda a saber exactamente en todo el rango de movimiento cuánta fuerza hace en cada ángulo. Eso es lo más bonito. Y me dice en el reporte final en qué ángulo me está haciendo la mayor fuerza el paciente, en qué repetición lo hizo más fuerte. Me da gráficas de cómo está la coordinación intramuscular, ¿no? Es amigable, es reproducible. Si subimos a un paciente que tiene criterios, no tiene que causar lesión. Por eso es importante que esto lo hagan expertos en isocinesia. Yo, aparte de la especialidad, tengo una alta especialidad en fisiología clínica del ejercicio, donde tuve la oportunidad de aprender a manejar estos equipos. Entonces, importante medir, pero también importante estar a cargo de alguien experto. Obviamente nos da medidas en el Sistema Internacional de Unidades, que son los newtons, y tiene bases de biomecánica y de fisiología del ejercicio. Siguiente. Y bueno, esos datos de isocinesia, ¿para qué me sirven? ¿Qué datos me va a dar? Siguiente. Principalmente la fuerza, ¿no? Pero este aparato no solo me mide la fuerza, me mide otras constantes que van a ser el equilibrio interlado, la relación agonista-antagonista, la potencia, el trabajo y el componente excéntrico. ¿Qué es el equilibrio interlado? No es más que medir cuánta fuerza tengo del lado derecho contra el lado izquierdo. ¿Y cuánto creen que sea lo normal? Entre una pierna y otra, para pacientes sanos, no debe superar el 10%. Es decir, si en mi pierna derecha o en el cuádriceps derecho hago 100 newtons, del lado izquierdo, para que yo considere que estoy en equilibrio, no debe haber una diferencia del 10%. ¿Ok? En pacientes operados les damos un poquito más de chance, hasta un 20%. Y en deportistas, como tienen que estar casi equilibradamente al 100%, un 5% es lo normal para ellos, ¿no? Entonces, para adultos mayores no operados, 10% es lo importante. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos cuánta fuerza hacemos de una pierna y de la otra? Ninguno. Si no hemos hecho una prueba de isocinesia, es difícil saberlo, ¿no? Ese es uno, equilibrio interlado. Ahora, en una pierna, en una misma pierna, para saber cuánto hago de extensión y flexión, ese es el equilibrio agonista-antagonista. El agonista es el extensor, que es el cuádriceps, y el antagonista es el isquiotibial. Entonces, ese es el segundo punto que está arriba. Siguiente, ¿cuánto es lo normal? ¿Ustedes qué cadena creen que deba ser la más fuerte? Es decir, ¿debo tener más fuerte mi cuádriceps o mi isquiotibial? ¿O deben ser iguales? ¿Qué opinan? Ajá.
Aquí dicen que el cuádriceps debe ser más fuerte. ¿Alguien opina lo contrario? Eso tiene que ver con el equilibrio interlado. Casi siempre, y es una buena aportación, casi siempre la pierna dominante, y la pierna dominante se van a dar cuenta es con la que suben el escalón, ¿sale? Ustedes se van a dar cuenta, casi siempre la mayoría son derechos, ¿no? Son diestros. Entonces, mi pierna dominante casi siempre va a ser más fuerte, pero como decíamos, no debe ser más fuerte del 10%, ¿ok? Pero en cuanto a extensión y flexión, efectivamente, la extensión debe ser la más fuerte. ¿Por qué? Ustedes están sentados, ¿no? Me van a ayudar a levantarse la de 3. 1, 2, 3. Eso. Necesité cuádriceps, ¿sale? Y necesité, ahorita vamos a ver, potencia. Ahora nos sentamos y voy a ver. Ok, todos descendieron bien, ¿no? No vi ninguno que se dejara caer. Ahora, cuando yo desciendo, no desciendo con isquiotibiales, yo desciendo con cuádriceps en una acción muscular que se llama excéntrica. Entonces, el cuádriceps me sirve para levantarme y también para sentarme de forma controlada, ¿ok? Entonces, efectivamente, tiene que ser más fuerte. ¿Cuánto más? Lo vamos a ver. Adelante, la anterior. Ya se adelantaron las conclusiones. Hasta ahí. En el cuadrito donde están los engranes, justamente el engrane grande es la extensión, ¿sale? De forma general, la extensión debe ser un 40% mayor que la flexión, ¿ok? Y eso me lo va a dar una prueba de isocinesia, ¿ok? Pero con que se queden con esa idea de que la extensión debe ser mayor un 40% respecto a la flexión, con eso me voy por bien servida, ¿no? Ahora, la siguiente, la potencia, me da potencia y trabajo, ¿no? La potencia es lo que hicieron ustedes ahorita. La potencia es combinar fuerza con velocidad. Ustedes pueden tener fuerza, pero si no lo combinamos con velocidad, no se pueden levantar de una sola intención. ¿Cuántos adultos mayores hemos visto que están sentados y les cuesta trabajo? Se tienen que encarrerar para poderse levantar. O peor aún, se ayudan de un aditamento o de un barandal, o que se ayudan incluso de alguien más que los levante. Todos hemos visto esos casos, ¿no? Eso es falta de potencia. Ajá. Y eso es lo que también entrenamos en el equipo isocinético y es algo que nos da en watts, ¿no? Ahora, también la potencia nos sirve cuando estamos en un semáforo esperando, se pone en verde para nosotros peatones y ya, podemos avanzar, ¿no? Entonces, le pongo fuerza y velocidad. Y si yo estoy avanzando y veo que alguien que va manejando se va a pasar el rojo, tengo que meter más velocidad para poder correr y que no me atropellen, ¿no? Eso es potencia, ¿sale? Y el componente excéntrico, que es muy importante, eso tiene que ver con lo que decíamos ahorita, el poder descender de forma controlada. El que yo baje una escalera, cuando yo bajo una escalera, tengo que también hacer un componente excéntrico y de una sola pierna. Cuando yo bajo aquí, tengo que mantener el equilibrio en una sola pierna y poder descender, ¿sale? Aquí yo desciendo y desciendo de forma controlada. Mi cuádriceps lo que hace es distenderse, hace una acción muscular de contracción, pero al mismo tiempo se va alargando. Ese es el excéntrico, ¿ok? Los pacientes que no tienen excéntrico, caemos aquí y se dejan caer. ¿Cuántos pacientes hemos visto o cuántos de ustedes han sufrido una caída en las escaleras por no tener ese componente excéntrico, ¿no? Entonces, todos estos valores que nos da solo el equipo de isocinesia son demasiado importantes, ¿no? Esa es la importancia clínica de poder medir esto. Y entonces, yo en el instituto lo que hacemos es hacer una prueba general de isocinesia y de ahí ver cuáles son las deficiencias musculares. De ahí yo puedo hacer, si el paciente puede ir, un entrenamiento en isocinesia o puedo hacer un programa para casa de acuerdo a las deficiencias musculares que encuentro en este examen muscular. De forma general, la prueba de isocinesia no es más que un examen muscular. Es saber si está el paciente o no en equilibrio muscular. El equilibrio muscular es importante, no solamente es sentirnos fuertes, es saber si estoy coordinado, si estoy en equilibrio de una pierna y de otra y entre extensión y flexión, ¿no? Siguiente. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es mejor, doctora? ¿Es hacer una prueba de isocinesia o hacer un ORM?
Ninguna es mejor que la otra. Si las dos se hacen de forma correcta, cualquiera de los métodos que utilicemos para evaluación de la fuerza es bueno. Ajá. Obviamente, si tenemos un equipo de isocinesia que cuesta como 3 millones, pues lo utilizamos, ¿no? Pero si no lo tenemos porque son pocos al momento o porque tristemente no existe el personal capacitado para poderlo utilizar, entonces nos valemos de otras herramientas, 1RM, fuerza de prensión o simplemente en el consultorio el examen manual muscular. Ese es el mensaje que les quiero dejar, que hay muchísimas opciones para medir la fuerza. No solamente sentirme fuerte o no, hay que evaluar, hay que cuantificar y saber de acuerdo a lo que saco si eso es normal o no. Siguiente. Y bueno, conclusiones, lo que les quiero dejar de mensaje para casa, para la vida diaria, es 1, que la fuerza es una de las 5 capacidades motoras, que no solamente la fuerza es una de las cosas que tenemos que evaluar y prescribir, es una de muchas, ¿sale? Y que debe ser medida de forma correcta por cualquier método que ustedes quieran. Ya vimos varios métodos, pero hay que medir, ¿sale? Ese es el mensaje, medir antes de prescribir. ¿Cuál va a ser la mejor opción? A la que tengan acceso, ¿vale? Y la fuerza debe medirse con el objetivo de una intervención o de un plan de entrenamiento. No solamente quedarnos en medir y, bueno, sí, usted es débil. No, usted tiene buena fuerza. Hay que hacer algo por nuestros pacientes, ¿sale? Es tan importante la medición como la intervención, ¿de acuerdo? Y bueno, como mensaje final, la siguiente, me gustaría decirles que gran parte de las patologías de nuestros pacientes se centran en la disminución de la fuerza, en la falta de músculo. El manguito rotador no es más que una pérdida de fuerza, una lesión del tendón, pero que viene a partir de una pérdida de fuerza. Las caídas es una pérdida de fuerza, las lumbalgias es una falta de fuerza en los músculos paravertebrales y el core. No hay patología del adulto mayor que no se relacione a la falta de fuerza, ¿ok? El músculo es lo más importante, ¿no? Y siguiente. Eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención, gracias por la invitación.